La escuela sabática consta de una lección, como si estuviésemos en la escuela, ¿sí? Una lección que trae una lectura bíblica, que trae un propósito, que trae una introducción y que trae unas preguntas. Y con esto quieren los hermanos que nosotros aprendamos algo, ¿verdad que sí? Cuando íbamos a la escuela y decíamos, bueno, hoy vamos a tener un taller de costura, ¿verdad? Y hoy vamos a aprender a hacer, qué sé yo, una costura. Entonces esto es más o menos igual, eso se le llama estudio bíblico. Nosotros le llamamos escuelas sabáticas, porque es el sábado, ¿verdad? Entonces se le llama escuela sabática. La lección se titula Justicia y Autojustificación. A ver, digan justicia y autojustificación. Ahora, es muy importante que entendamos las palabras y que razonemos en las palabras. Justicia se le llama a alguien justo, ¿verdad? Algo que es justo, a un hecho justo, ¿verdad? Por ejemplo, un hecho justo es aquel de que si yo me encuentro $10 aquí, ¿es justo que yo levante esos $10 y me los meta al bolsillo? No, eso no es justo, ¿verdad? ¿Qué es justo entonces? Que yo agarre esos $10 y que pregunte, ¿este dinero es de alguien? Es del Monopoly. Bueno, eso es justo, ¿verdad? Ahora, la palabra autojustificación, porque dice la lección número 3, dice justicia y autojustificación. Ahora, ¿qué es autojustificación, hermanos? Hermana Viviana, ¿qué es autojustificación? Cuando yo hago algo malo, pero siempre me justifico. Es que yo lo hice por eso. Ah, correcto. Por ejemplo, un ejemplo. ¿Podemos poner un ejemplo? ¿Un ejemplo? Sí. Ay, yo tengo mucho. Un ejemplo. Por ejemplo, desde... Ay, ¿cuál será? Algo malo y me justifico. Bueno, mi hija no me obedeció y yo le pegué, pero le pegué de más. Entonces ella me dice, sí me pegaste, pero me dolió, sí, pero porque no me obedeciste. Esa es una... O sea, una cosa es disciplinar y otra cosa es golpear. Exacto. Para mí, ¿verdad? Ahora, gracias hermana. Ahora, un ejemplo en la Biblia de autojustificación está escrito. Vamos a verlo, hermanos, por favor, en el libro de Isaías 53, del 1 al 12. Bueno, ahí ahorita lo vamos a ver, pero yo les voy a decir otro. ¿Se acuerdan aquel ejemplo del fariseo? Había un fariseo y había un publicano. El fariseo, fíjense lo que decía el fariseo. Decía, Señor, te doy gracias porque doy mis diezmos, porque he guardado la ley, porque he hecho esto, esto y esto y esto. Eso es lo que decía el fariseo. Y luego no solamente decía eso, sino que decía, y yo no soy igual que este. Señalaba al publicano. Y luego después la Biblia va con aquel que había pecado, pero que estaba delante de Dios y decía, Señor, no quería ni levantar su vista. Vean, el segundo ejemplo, no quería ni levantar su vista y decía solamente, sea mi pecador, Dios sea mi propicio, soy pecador, Dios sea mi propicio, soy pecador. Es decir, él iba delante de Dios y decía, yo soy pecador, sea mi propicio, ayúdame. Entonces el Señor Jesucristo dice, ¿cuál de los dos es justificado? ¿El que se alabó? ¿El que vio los defectos de los demás? ¿O el que vio su defecto mismo delante de Dios y pidió perdón? La autojustificación es de aquel que dice, yo soy bueno, yo soy bueno, yo soy bueno, yo hago esto, yo hago aquello, y este está haciendo algo malo. Eso es autojustificación. No solamente autojustificarse, ¿verdad? Por ejemplo, pum, le pegué a un carro. Es que no lo vi. Ya. Me estoy justificando. Sino que le echo la culpa al otro, ¿verdad, hermano Poli? Está otro, el que acaba de decir también usted, si usted tumba los $10, ¿verdad? Y yo miro en usted que usted tiene dinero, yo lo alzo, pero digo, no, pues como quiera tiene dinero, me lo voy a quedar yo para... Esa es otra justificación. Como yo sé que usted tiene dinero, pues digo, lo voy a alzar, pero no se lo voy a entregar, sino que acabo tiene mucho dinero. Como quiera tiene dinero, hermano. Oiga, y aunque tuviera muchos millones de dólares, si yo me encuentro algo de una persona que aunque tenga mucho dinero, que esté lleno de dinero y aunque no lo necesite, el dinero que yo me encontré es de él. Y si yo me quedo con él, está equivocado. ¿Verdad?
como a mi hijo le pasó algo, fue a la tienda y el señor le dio vuelto le dio de más y casi le dio $1000 más de vuelto. Yo no sé cómo pasó eso, pero mi hijo, gracias a Dios, verdad que se regresó y le dijo, me estás dando dinero de más. Dice, me estás dando mucho más de lo que yo te di de cambio. Yo creo que este hombre estaba en otros pensamientos, algún problema. Le dio más y fue a la tienda, ¿verdad? Y le dijo, mi hijo, me estás dando, y le dio las gracias, le agradeció, pero dice, cuando llegó, el Señor dice, mira, escoge lo que quieras de aquí, dice, no te preocupes lo que cueste, yo te lo voy a regalar por la honestidad, dice, que tú viste en mí. Dice, no, está bien, no, dice, búscale, dice, escoge tú lo que tú quieras, yo te lo voy a regalar. Dice. Tiene uno que ser justo. Hermana, quería opinar algo. Sí, o sea que una cosa es ser honrado, honesto, y otra cosa es ser autojustificado. Sí. O sea, porque, Estamos por viendo ejemplo, los dos. yo miro que a usted se le cae dinero. Sí. Yo me encuentro el dinero, lo agarro y le digo, disculpe, se le cayó su dinero. Sí. Eso es ser honrado. Sí. Pero si yo miro que se le cayó dinero, pero le miro la cartera llena de dinero y yo digo, yo lo voy a agarrar, que al cabo el Señor tiene mucho dinero. Entonces es autojustificarme y robar. Porque eso es robar. En una ocasión yo andaba en un junket de carros buscando una pieza. Me encontré un rollito, ¿verdad? Tirado y había $500. Y volteé para todos lados y yo no vi a nadie. Y el rollito estaba ahí en un carro que ya estaba desmantelado. Yo fui ratera, yo me autojustifiqué, yo simplemente dije, gracias Señor, conoces mi necesidad. Eso dije yo, porque sí estaba pasando necesidad, de verdad. Y yo no le dije a nadie. Si hubiera sido honrada, yo hubiera ido allá afuera donde uno paga $1 para entrar. Pero ¿saben qué? En uno de los carros me encontré este rollo de dinero. Pero no lo hice. Yo simplemente le di gracias a Dios porque estaba pasando por una necesidad. Yo no miré que alguien se le tirara. Yo no miré a una persona que estaba ahí echando mecánica. Yo miré el rollo ahí, todo enlodado. Lo junté y se me hizo raro. Hasta creí que eran de mentira. Y eran $500. No fue en el John que No, fue en Houston. Oye, hermanos, entonces caemos que el asunto tiene que ver con dos cosas. La autojustificación es el robo y la autojustificación, es decir, son dos cosas. No es solamente robar, sino autojustificarme. Es decir, yo estoy bien, robé, pero estoy bien. Eso es un error total, ¿no? Entonces la lección es injusticia y autojustificación. Hermanos, van de la mano las dos cosas. Casi generalmente van de las manos. Cuando hay injusticia, hay autojustificación. Son dos cosas, generalmente. Bien, vámonos a la lección. Miren, Isaías 53. Vámonos a la Biblia. Espero, traen su Biblia, hermanas. Si no, vamos hay unas Biblias. No sé si le puedes hablar a una de mis hijas que me traiga una Biblia ya porque nos ayude. Isaías 53. Isaías 53 dice así. Si alguien necesita. Estoy en Jeremías. Estaba equivocado. No, sí, es Isaías, hermano. Yo estaba equivocado, andaba acá es Isaías 53. Lo que pasa es que yo andaba en Jeremías. Pásele, hermana, bienvenida. Pásele. ¿Cómo está? Pásele, hermano. ¿Cómo amanecieron, hermano? Pásele. Esta es su casa, hermano. Mi nombre es Gabriel Castro. Para servirle, hermana. Aquí estamos empezando a estudiar la lección. ¿Trae lección? ¿Quiere copia? Sí trae. Ok. Estamos en la lección que se titula Injusticia y Autojustificación. Son dos cosas, ¿verdad? Es la número 3, ¿verdad? La número 3. Creo. Abran su Biblia, por favor, hermanos. En el libro de Isaías, capítulo 53. Aquí está otra lección, si usted entiende. Miren.
Hermanos que acaban de llegar, estábamos viendo las dos palabras que es injusticia y autojustificación, y estábamos viendo que siempre va de la mano lo que es la injusticia y lo que es la autojustificación. Y estábamos poniendo un ejemplo, hermanos, que por ejemplo que a alguien se le cae $10. Lo correcto, la justicia es que yo agarre esos $10 y pregunte quién son, ¿verdad? Y lo entregue al dueño. La injusticia sería que yo agarre esos $10 y me los guarde. Ahora, no solamente hay injusticia, sino hay autojustificación, que sería, yo agarro esos $10 y la persona que se le perdieron los $10, diría yo, tiene mucho dinero, no los necesita él, me los guardo porque él no los necesita. Entonces estamos cometiendo dos errores. Uno es robar y el otro es autojustificación. Cuando hay injusticia, generalmente siempre hay autojustificación. Y esto es un blindaje, hermanos, de Satanás para que el pecado esté insertado en la persona y no nos demos cuenta de ese error. ¿Sí? Porque por un lado cometimos un error y por el otro lado nos estamos autojustificando de que estamos haciendo bien. Sí, no sé si eso es lo que estábamos. Y ahora vamos al libro de Isaías en el capítulo 53 y dice así, vean, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Isaías 53, 2. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le decíamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, ¿qué hizo, hermanos? Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel, por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en él prosperada. Hasta el 12, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento justo, justificará mi siervo a muchos y llevará las iniquidades. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hermanos, el evangelio es tan increíble y tiene tantas cosas. Ahora miren, primer punto, propósito de la lección: entender que la bondad proviene de Dios, no de nosotros. Ese es un pilar del evangelio, hermanos. Nosotros que queremos bondad, tenemos que ir con el que tiene bondad, porque nosotros no podemos crear la bondad. ¿Sí? Es decir, si nosotros queremos ser buenos, tenemos que ir ¿con quién? Con Dios, que es bueno. Es decir, el ser humano no tiene bondad hasta que no tiene el contacto con Dios. ¿Sí? Vean cómo dice la introducción: vivimos en un tiempo privilegiado. Desde nuestro punto de vista podemos reflejar más que 6,000 años de historia humana, dividido claramente en 3 periodos de 2,000 años. Véase el cuadro en la página 9. En el primer periodo, Dios se relaciona con la humanidad en una sola comunidad unida por un idioma común. Con el tiempo, el mundo entero se deterioró en la injusticia. Es como si los seres humanos pensaran que, puesto que el amor de Dios era incondicional, ellos podían abusar de su gracia y hacer lo que querían. No tenían temor de Dios y no correspondían a su amor. Una vez que toda esperanza por ello estaba perdida, Dios destruyó el mundo entero con excepción de Noé. ¿Y quién más? Y su familia. ¿Cuál
¿Cuál es el asunto grande de la injusticia, hermanos? ¿Hacia dónde nos lleva la escuela sabática? Dice, en la primera parte de la lección, vean el Isaías 53, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Les pregunto, hermanos, ¿cuántos creen en Cristo cuando nosotros les hablamos? Si escogiéramos a 10 personas que les habláramos, ¿cuántos de ellos van a creer en Cristo? ¿Hermana Viviana? Una. Y tal vez ninguna. Ahora, ¿cuántos de los que creen en Cristo permanecen hasta el fin? Como dice la Biblia, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y dice Isaías que no hay hermosura en él como para que le deseemos. ¿Por qué? ¿Por qué no hay hermosura en Dios, en Cristo, en el Evangelio? ¿Por qué no creen en el Evangelio? ¿Por qué si yo ahorita supongamos, hermanos, que nos pongamos de acuerdo y hacemos un baile, ¿no? Y invitamos a ver, díganme un artista, qué sé yo, cualquier artista famoso, ¿no? Y que haya cerveza y que haya vino y que haya todo. ¿Cuántos vendrían, hermanos? A ver, ¿cuántos vienen? Seguro que vienen y que se llenan. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es hacer la voluntad de la carne. Pero lo que es Dios, hermanos, es diferente. La justicia, el hombre está habituado a hacer la maldad. Entonces, cuando tratamos de sacar a alguien de la maldad, va a haber problemas. Sí, va a haber problemas. Miren, vámonos más adelante, hermana. Dice así. Hermanos que acaban de llegar, estamos tratando de hacerlo un poquito rapidito. ¿Por qué? Miren, ahorita vamos a comer aquí. Y después de comer vamos a hacer unos tacos, unas comidas. Y la vamos a llevar al 35, como a la 1:30. Y vamos a estar con las personas ahí. Nuestra hermana Viviana tiene un ministerio de eso, hermana, que es tiene un centro donde ayuda a los alcohólicos y a los drogadictos, hermanos. Y vamos a estar en contacto con ellos. Entonces vamos a venir después. Y vamos a hacer un culto también en la casa de la hermana donde está. Es aquí como a 10 minutos y vamos a tener el culto. Y es allí donde están las instalaciones de los drogadictos y de los que están con problemas. Y vamos a estar unidos. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Ir directamente con los que necesitan y venir y estar en la iglesia y vamos a estar en contacto con nuestra hermana. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Por eso me van a ver que estoy un poquito rápido. ¿Sale? Bueno, dice, vean, hermanos, Perdón, no podemos tener ambas cosas, o Dios nos ve como individuos o no lo hace. ¿Cuál es? Una ilustración de este sistema está en el segundo periodo que comenzó cuando Dios escogió a Abraham como su ejemplo de una relación particular. Por este tiempo, Sodoma y Gomorra se habían corrompido tanto que su existencia solo podría corromper a otros que aún tenían esperanzas. Estas ciudades necesitaban ser destruidas, sin embargo, Abraham estaba preocupado por su sobrino Lot. Entonces Abraham negoció con Dios. Dice, ¿pero qué pasa si hay 50 justos allí? ¿Destruirías tú al justo con el impío? ¿Qué si hay 40 o 30? ¿O si fueran 20 o 10? Parece que Abraham le preguntaba a Dios qué era lo que él veía. ¿Individuos o solo grupo de personas? ¿Qué miraba, hermanos? ¿Individuos o solo grupo de personas? La respuesta de Dios parece ser que él veía a cada individuo, ¿verdad? Pero eso no es todo. También vio potencial influencia, indicando que con una influencia honesta aún había esperanza. Dios dijo que si 10 justos permanecen en Sodoma, ¿qué haría, hermanos, Dios? Él salvaría no solo a los justos, sino también toda la ciudad. Oiga, mire, yo me quiero detener aquí tantito, hermanos, y quiero decirle una cosa. Estuve subrayando las cosas más importantes. ¿Dios iba a favorecer a Sodoma y Gomorra si había justos ahí? Sí. Si había 10 justos, iban a tener el mismo trato que todos los demás malos. ¿Sí me explico, no? En cambio, Abraham estaba viendo grupos. Dios no estaba viendo grupos. Dios estaba viendo individuos, personas que hacían la voluntad de Él.
Si había una cierta cantidad de personas que había, o había hombres que hacían su voluntad, los demás los iba a perdonar. Y no les iba a hacer lo que tenía destinado para su voluntad. Ahora, hermanos, ¿cuál es la enseñanza? Yo les pregunto, yo les pregunto, hermanos, les hago una pregunta. Hoy, ¿es igual, hermanos? ¿Dios hará algo por las personas cuando hay justos? ¿Hermano Poli? Sí, hermano. ¿Hermana Viviana? Sí. Pues, aunque sea uno que se arrepienta, y si hay... Los niños están ahí atrás, hermana, perdón, si gusta también. Si gusta. A ver si me ayuda. A ver, perdón, hermano Poli, adelante. Sí, por ejemplo, en nuestra familia, ¿verdad? Alguien que está entregado a Dios y está orando, pidiendo a Dios, ¿verdad? Por los demás, yo creo que sí, Dios escucha al Señor. Ahora, yo le voy a preguntar aquí a la hermana Viviana, que ha trabajado mucho con los alcohólicos, hermano. ¿Cuántos, con los necesitados y con los que están en droga, cuántos han sido tocados, hermanos, hermana, por estar en contacto con Dios y viendo la necesidad de esas personas? ¿Cuántos ha tenido usted la dicha de ver que han cambiado? Muchísima gente, hermano, por la gracia de Dios, todo sea para honra y gloria a Dios. El trabajo se hace para Él. Es un poquito diferente, ¿verdad? Pero se trabaja mucho, muy fuerte. Muy fuerte. Desde ayudar a una persona alcohólica, drogadicta, es un trabajo de verdad muy fuerte. Pero la satisfacción espiritual que tienes cuando tú miras a esa persona que deja de temblar, que deja de estar alucinando, que empieza ya a comer comida, es algo bien hermoso. Es como un bebé que empiezas apenas a ver gatear, así siento yo. Y ya cuando los miro reintegrarse con sus familias, que regresan a sus casas con sus padres o con sus esposas, es algo tan hermoso, hermano, que dices que Dios te puso en este ministerio. Yo estoy convencida. ¿Cuántos he visto? Hacemos experiencias espirituales, un encuentro de sí mismo, Dios y el hombre. Póngale que he trabajado con 10 personas, he visto a 2. Las otras 8 han vuelto al alcohol y a las drogas, pero 2 he visto reintegrados a la sociedad como gente digna de Dios. Ahora, esas otras 8 llevan la semilla de Dios. Sí. No los demos por perdidos. No, los he visto en otros Porque tal vez Houston, Dios... Austin, los he visto. Ahora, Caer y caer, pero siguen. miren, hermano, esto es lo que me impresiona mucho. Y me impresiona y me da vergüenza. ¿Saben por qué me da vergüenza? Porque la iglesia es la que debe estar haciendo esto. ¿A quiénes fuimos mandados? ¿Y qué está haciendo la iglesia ahorita en estos momentos? Ahora, yo les pregunto algo. En veces nos olvidamos de los detalles. A mí me gusta escuchar y ver la Biblia, pero me gusta ver los detalles. Y los detalles que no están puestos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo se acercó a un leproso, nosotros vemos solamente que se acercó y que lo tocó y que lo sanó. Fácil, ¿verdad? Sí lo vimos fácil. O sea, nosotros ¿cuántas veces lo hemos leído? Se acercó al Señor Jesús. Pero, ¿por qué no nos fijamos en los detalles? Primer detalle. ¿Quién es un leproso? Un marginado. Alguien que está fuera de la ciudad. ¿Quién es un leproso, hermanos? Alguien que huele feo. ¿Sí saben que la lepra se caían los pedazos y se pudría? La carne se pudre. Imaginémonos nosotros la iglesia con un leproso en la iglesia. Y que venga y que diga, quiero que ore por mí. Pondríamos nuestras manos sobre él. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a orar por los que tienen SIDA?
Y luego he visto algunos que se ponen los guantes y a orar. Ese es el evangelio de Cristo, esa es la justicia de Dios. Ahora, entra nuestra autojustificación. No, es que nosotros somos hijos de Dios. Precisamente por eso, porque somos hijos de Dios. Les digo una cosa, y me estoy incluyendo, a mí me da pena, mucha pena. Y nosotros vamos a ir con las personas, pero no vamos a hacerles ningún favor, nos vamos a hacer el favor a nosotros mismos, primero, porque somos llamados para eso. Amén, hermano, ¿sí se entiende eso? Cuando uno va a orar por el enfermo y vamos a estar con las personas que necesitan, nosotros necesitamos estar con el que necesita. ¿Por qué? Dice la Biblia que por cuanto lo hiciste a uno de ellos, a mí me lo hiciste, dice el Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo está en el lugar del necesitado y vamos a ir allí al encuentro de Cristo. Miren, una vez nosotros hacíamos retiros espirituales y hacíamos retiros congresos juveniles y decían, encuentro con el Señor Jesucristo, ¿no? Y cantos y alabanzas y cuánta cosa. Y en veces caíamos llorando y oraban por nosotros. Hermanos, el encuentro del Señor Jesucristo es eso, pero más. Porque estar con el que necesita, tocar al que tiene falta de amor, y estar con el que tiene problemas, alucinaciones, el que tiene problemas de drogadicción, el que tiene problemas de alcoholismo, el que tiene problemas de pornografía, el que tiene problemas de sexualidad, el que tiene problemas de todo tipo, hermanos, ese es Jesús el que nos está llamando a nosotros a hablar. Y ese es el real encuentro de nosotros con Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Ahí está Jesús. Y ahí está nuestro encuentro con Jesús. Hermano. Y es que la verdad, si nos ponemos a analizar, ¿verdad? Dios hizo todo para nosotros fácil, Sí. pero para Él fue difícil, Ajá. porque Él sufrió, dice Isaías mismo, dice que Él sufrió y fue escupido, fue maltratado, o sea, lo difícil para nosotros no lo hizo fácil. Para nosotros la salvación es fácil, Sí. no las dio fácil, no nos las dio con un precio así, pero si nos podemos analizar, Dios sufrió bastante, tuvo que dejar su trono, tuvo que dejar donde estaba Él reinando, tuvo que dejar todo eso para venir a salvarnos a nosotros. Sí. Miren, hermanos, en la tarde voy a hablar de un tema que se llama convencerlos. Y vamos a ver parte de ese asunto. Pero la iglesia, yo no sé cuántos cuadernillos ya nos hemos acabado hablando de tanta misericordia y de bondad. ¿Como cuántos cuadernillos creen que ya nos hemos acabado de leer lecciones de que de amor y que de bondad y de amor y de bondad? ¿No? Entonces, el encuentro con el Señor, deberíamos de ponerlo, el encuentro con el Señor Jesucristo está con el necesitado para la iglesia, para nosotros. No vamos a estarles haciendo un favor. No, nosotros nos estamos haciendo un favor, porque fuimos llamados para eso. Si dejamos de estar en la iglesia es muy bonita, hermanos, estar aquí cantando, eso es, no estoy diciendo que sea malo, pero se torna en malo cuando nomás venimos a alimentarnos nosotros y nos vamos a las casitas. ¿No? Hay que alimentarnos para ir al encuentro con Cristo. ¿Dónde está Cristo? El necesitado, el que está abajo del puente, el que tiene hambre, el que no tiene cariño, el que no tiene amor, el que le dijeron, salte de aquí porque no sirves, vete, me estorbas, y los sacaron de sus casas. ¿Quién durmió calientito en la noche, hermanos? Con sus cobijitas. Subimos la calefacción, ¿verdad? En ocasiones yo tengo que quitarme la cobija y bajarle la calefacción. Pero ¿cómo están los que están afuera? Y yo no sé cómo nos vaya a ir cuando Cristo venga. Entonces, que la iglesia, hermanos, vamos a abrir nuestros ojitos y decirle, Señor, tú eres el Dios del universo, esto es lo que tú quieres que hagamos. No hay otras cosas mejores, hermanos, si no fuimos llamados para este asunto. Dejemos la autojustificación, ¿no? Y vayamos a hacer lo que tengamos que hacer.
Oh, es que el sábado estamos descansando. Sí, el sábado también es para ayudar a las personas, ¿no? Sigamos, hermanos, se nos está yendo el tiempo, estamos a la medida del tiempo, ¿sale? Romanos 3:10. Vamos a la primera pregunta, por favor. No hay justo ni aún uno. ¿Existe alguna evidencia de que Romanos 3 aborde tanto la injusticia como la autojustificación? ¿Quién nos lee Romanos 3:10, hermano? ¿Cómo se llama mi hermano? Juan, hermano Juan. Nos quiere ayudar con Romanos 3:10, por favor, mi hermano Juan. Dice Romanos 3:10. Adelante. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Muy bien, ahí. Hermanos, ¿esta es una verdad? Sí. ¿Será una verdad en los seres humanos? Sí. Sí. Aún, yo les hago una pregunta que a lo mejor, espero no incomodarles, por favor. Pero trato de ver la realidad. ¿Los pastores tendrán errores? Sí. Sí. Oye, luego dijeron sí, ¿verdad, hermanos? Los ministros, todos tenemos errores. Ahora, ya no es el mismo error de antes, lógicamente, ya no es el mismo error de antes, pero sí hay errores. Y miren, delante de Dios nadie se justifica. Dice la Biblia que las justicias de los hombres delante de Dios son como trapos de inmundicia. Por eso es que tuvo que venir Cristo. Entonces Dios nos mantiene en un paralelo limpio, pero de alguna manera en contacto con el mundo para que entendamos lo que es el mundo. No estamos diciendo que somos borrachos, no, ya no somos borrachos, ya no somos adúlteros, ya no nos drogamos. Pero sí todavía hay sentimientos equivocados. Y eso nos dice que siempre vamos a necesitar de Dios. Nunca vamos a tener la autojustificación, que nunca existe en la iglesia. Siempre vamos a necesitar de Cristo. Siempre. Y la Biblia dice, el que se crea que está libre. Entonces es cuando nos debemos de estar cuidando, ¿no? El que se crea que está firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. No, podemos decir en esta mañana, fuera autojustificación, ¿verdad? Fuera autojustificación. Dice la número 2, en la justicia de Dios, en la justicia de quién nos dice Romanos 3 e Isaías 53 que pongamos nuestra confianza. ¿En quién, hermanos? En la justicia de quién. Ya lo leímos. Según sus capítulos, de qué manera es revelada esa justicia y cómo se aplica tanto para los individuos como para los grupos. Miren, hermanos, no sé cómo han entendido el mensaje de Cristo. Y vamos a leerlo de nuevo, 53 de Isaías, por favor, abran su Biblia. 5, por favor. Bueno, desde el 4 y 5. Isaías 53. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Punto. A ver, hermanos, vamos a entender esto de la justicia. ¿Por qué tenemos justicia nosotros? A ver, si Dios es justo y nada hay injusto delante de Él, de acuerdo a la justicia de Dios, ¿Él puede perdonar al pecador así nomás? Sí. O sea, al pecador puede decir, está bien, te perdono, o tiene que haber algo para que Dios lo perdone. No, tiene que haber arrepentimiento en el corazón del pecador. Sí. Y la justicia de Dios, ¿cómo se satisface si el pecador debe morir? Quien cree en Cristo, hermanos, Cristo muere por usted y por mí. Y cuando Cristo muere, lo que deberíamos de haber recibido nosotros, lo recibe Cristo. Mas Él herido fue por nuestra maldad. ¿Sí me explico, hermanos? La justicia de Dios en Cristo es perfecta, porque entonces puede perdonarnos a nosotros. Es decir, Cristo es el sustituto de la justicia que nos debería de dar a nosotros Dios, porque somos malos.
Pero como hemos creído en Cristo, Cristo viene y toma nuestro lugar en la justicia y es pecador. Ahora, Cristo recibe dos justicias. Primero, la paga del pecado es muerte. Los que creen en Cristo, Cristo recibe la justicia. Pero ¿saben qué? Se nos adhiere la justicia de Cristo a nosotros. Es decir, Juan dijo del Cordero, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la vida que Él vivió en justicia, ahora se nos aplica a nosotros. Mira, lea esto, hermanos. Un día vamos a ver esto, pero más detenido. Está un poco como incierto, pero mire lo que hace. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Es decir, nosotros pensamos que lo que Él estaba haciendo lo recibió por haber hecho mal. No, lo recibió por nosotros. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, ahí es. El castigo de nuestra paz, es decir, nuestra paz significaba un castigo, porque nosotros somos reos de muerte sin Cristo. Para que hubiera paz en nosotros, el castigo lo sufrió Él, a nosotros. Por eso, el que no tiene a Cristo no tiene la vida, porque Cristo representa la vida, porque en Él se le pone la justicia de Dios para muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y entonces todo lo que yo tengo como una deuda se quita de mí y se pone a la deuda de Cristo. Y la deuda de Cristo se viene para acá y se pone en mi vida. ¿Sí? Cuando alguien, imagínense que mi hermano Poli tiene $100 en el banco, pero luego de repente no sé por qué se le aparecen $1,000,000. ¡Wow! Eso es un milagro. ¿Sabe qué, hermanos? Ese milagro sucedió en nosotros porque la deuda que nosotros teníamos, debíamos algo y se nos quitó la deuda. Porque debíamos $100,000. Se nos quitó. Cristo la quitó. Pero no solamente quitó la deuda, sino que puso a nuestro favor saldo. Más de lo que nos quitó. Sí. Es decir, en una transacción bancaria, más o menos así se puede explicar lo que Cristo hizo por nosotros. Usted tenía 100, bueno, no tenía 100, debía $100,000. De repente, ¡paz!, se volvió a cero. Ya no debe más. Pero luego de repente, en otra misericordia, ahora tiene más $1,000,000 que son suyos. Y esos $1,000,000 se va y tiene que ir por ellos al banco. Usted tiene que creerlo usted. Usted tiene que creer que Dios le quitó los pecados y tiene que ir a cobrar ese cheque grande. Es lo que Dios hace con nosotros. Vámonos a ir terminando, por favor. Pregunta 3. Discutan de qué manera la injusticia y la autojustificación están relacionadas, pero son diferentes. A ver, ¿cómo están relacionadas, pero cómo están diferentes? ¿Quién nos ayuda? Lucas 18, del 9 al 14. A ver, por favor, hermanos. Lucas 18. ¿Qué horario tenemos? Son las 11:15. Vamos bien, hermanos. ¿Dónde está Lucas, hermano? El libro de Lucas se encuentra en el Nuevo Testamento, mi hermana. ¿En el Nuevo Testamento? Sí, es el tercer libro del Nuevo Testamento. Lucas capítulo 18, del 9 al 14, por favor. Léanlo, búsquenlo con paciencia, hermanos. Vamos a estar leyéndolo todos juntos. Lucas 18, 9, por favor. Yo lo tengo. Ya lo tiene, hermana. Puede leerlo, por favor. Del 9 al 14. Dice, parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaba en sí mismo como justo y menospreciaba a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, obra consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias
porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano está lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece sea humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gracias, hermano. Hay dos ejemplos, hermanos. Ya vamos a terminar. Dice la pregunta: discutan de qué manera la injusticia y la autojustificación están relacionadas. ¿Hay una relación entre la justicia y la autojustificación, hermanos? ¿La injusticia y la autojustificación están relacionadas? Sí. ¿Por qué? El claro ejemplo era el fariseo. Vean lo que decía el fariseo, por favor. Estaba orando a Dios y le daba gracias. ¿Es bueno darle gracias a Dios, hermanos? Sí. Sí, pero miren que en este ejemplo es malo. ¿Por qué? Le dice: mira, Señor, te doy gracias porque yo no soy adúltero, yo doy mis diezmos. Es decir, el hombre le decía a Dios: yo soy bueno como tú. Y te doy gracias porque yo no soy como este que está aquí a un lado mío, perverso, malo. Yo no soy como ese. Había dos cosas: tenía injusticia y se estaba autojustificando. Y el otro, miren lo que decía: sé propicio a mi pecador, sé propicio a mi pecador. ¿Cuál de los dos salió justificado? ¿El fariseo o el que estaba aceptando su error? Hermana Viviana, cuando las personas van, El publicano. sí, cuando las personas van y no aceptan que están enfermas, no hay sanidad. Hasta que no aceptamos que estamos mal. Estoy mal, ya he hecho todo, no he podido yo, soy así, Señor, ayúdame, no soy bueno. Hasta entonces llega la ayuda. Porque delante de Dios no nos vamos a justificar nadie. Imagínense el que hizo los cielos, la tierra, el que hizo el universo. ¿Quién puede justificarse delante de Dios, hermanos? Entonces sí hay una relación, ¿verdad? Pero hay que entender eso: la injusticia y la autojustificación. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender esto, ¿no? Esta es una lección para nosotros. Ahora, voy a ir a las 5 para terminar. ¿Por qué es tan peligroso la autojustificación? Juan 9, 39 al 41. Y ya vamos a terminar con eso. Juan, yo lo voy a leer. Juan 9, 39 al 41. Juan 9, el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 39 al 41. Dice, estamos allí. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que vean, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. ¿Sí estamos ahí, verdad, hermanos? Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, les dijo: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fueres ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decir vemos, nuestro pecado permanece. ¿Qué dice la Biblia? El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Yo les decía a los hermanos, ojalá y no entendamos mucho la Biblia, porque si entendemos la Biblia y conocemos el razonamiento, y si no lo hacemos, entonces vamos a tener muchos problemas. Pero quien entiende la Biblia y quien Dios le da la oportunidad de razonar tantito el mensaje, entonces somos muy responsables delante de Dios. Que Dios nos ayude. Amén. En esta mañana vamos a leer la conclusión. A lo largo de la historia muchas almas han perecido
en injusticia y autojustificación. Esto es bien cierto, hermano. Perdón, muchos han muerto creyendo que son buenos, ¿verdad, hermano? Que Dios nos libre de pensar esto y de siempre decir, Señor, necesitamos de tu presencia. Dice, Él quiere liberarnos de nuestro autodestructiva naturaleza humana. Él nos invita a confiar en Él y le permitamos transformarnos a su buena naturaleza. Aplicar esta semana, pida en oración el Espíritu de Dios para buscar en su corazón las tareas de autojustificación e injusticia. Entréguelos a Jesús con el orgullo y el egoísmo y confiemos en que solo en su justicia es donde el perdón, la restauración y la santidad pueden ser encontrados. Pida en oración, hágase tu voluntad en mí, Señor. Qué bonita la oración del Señor Jesucristo cuando dice, Señor, ¿cómo dice? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego que dice, hágase tu voluntad. Eso es muy grande, porque miren, la voluntad de Dios para los que no hagan su voluntad va a ser destrucción. Entonces, si nosotros no estamos haciendo la voluntad y le estamos pidiendo a Dios que venga a destruir a los que no hacen su voluntad, es decir, nos estamos diciendo, ven y destrúyeme. ¿Sí me explico, hermano? Que la voluntad de Dios es destruir al malvado, pero también la voluntad de Dios es amar al que ha amado a su hijo. Pues bueno, que en esta mañana Dios nos ayude, hermanos, a entender ese mensaje. Vamos a ponernos de pie, ¿qué les parece? Y entonamos estos cantos a nuestro Dios. Vamos a entonar un canto